Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, un día más en el que hoy os quiero hablar otro de estos temas raros que tanto me gustan a mí y que tan poca información hay. Para empezar, dar gracias a los señores de Zona Militar, que al final pues he pillado una parte importante del texto que dedicaron al Kozlov PS para hablar de este tema. Y que bueno, pues oye, de buen nacido ser agradecido, y abajo en descripción os dejaré el enlace al artículo y a su web para que podáis visitar y estar al tanto de las últimas noticias del mundo de la temática militar. Bueno, hoy os quiero hablar de los aviones invisibles que aparecerían ya en 1915 en adelante. Hace ya más de 100 años que la palabra invisible, oculto, engaño o baja visibilidad ya se está empleando en el mundo de la aviación. Hay poca gente que lo sabe, pero bueno, sobre todo los frikis que nos gustan de estas cosas y tenemos la suerte de tener cierta cantidad de dinero para comprar libros que nos hablen de estas historias y nos llenan de conocimiento, pues bueno, somos unos suertudos, como se dice por algunos países de Sudamérica. Y el caso es que hay muchas maneras de ocultarse a ojos del enemigo. Si hablamos de la aviación, obviamente, podemos hablar de tierra, mar y aire, pero si hablamos de la aviación, se emplearon alas transparentes, se emplearon en tierra o en mar cortinas de humo. En el mar, por ejemplo, procedente de las calderas de carbón de los barcos, que hacían pues que no se viera exactamente la cantidad de buques que había en la flota. Incluso se pintaban los animales, y no es ninguna broma, se llegaron a pintar en gran medida pues los caballos que eran de determinados colores y que estaban en zonas, pues digamos, o muy claras o muy oscuras, de colores que ayudaran a que estuvieran estos animales lejos de las miradas del enemigo. Por ejemplo, de negro o de color verde si se estaban escondidos en medio de un bosque. Un caballo blanco en medio de un bosque, pues la verdad es que canta mucho, pues se pintaban. Hay casos a porrillo. Imaginaros en la Primera Guerra Mundial que no existía el radar. Era la vista, era la visión de las personas las que mandaba. Observadores en globos que se jugaban la vida a centenares de metros de altura que pasaban información de movimientos del enemigo y de dónde caían los proyectiles de artillería en el campo de batalla. Un tema interesantísimo del que ya os hablé en este canal. Y que bueno, no estuvo mal la repercusión que tuvo por ser de la Primera Guerra Mundial. Pero un avión transparente con un material que dejara verse todo lo que había dentro, ya habéis visto un poco la presentación, las fotos que os he ido poniendo, no hay muchas más. Era una idea en ese momento revolucionaria, amigos. Era una cosa realmente tremenda. Los alemanes iniciarían un poco este tema con sus aviones Fokker y sus alas transparentes, así como lo que es todo el fuselaje. Pero hubo algunos que llevaron la idea un poco más allá. En el boletín del 10º Ejército de Rusia, que tenía una gran tirada, se dijo el 1 de agosto de 1915, o se escribió, literalmente, en su número 267, los aviones alemanes son invisibles, no os lo digo de broma. Periódico importantísimo en la madre patria rusa del 1 de agosto de 1915. Los aviones alemanes son invisibles. No estamos en la Segunda Guerra Mundial, no hablamos de los Horten, no hablamos... Estamos hablando de inicios de la Primera Guerra Mundial. Fuselaje y alas eran transparentes, aquí podéis ver alguna foto. A 2000 metros resultaban totalmente invisibles al ojo humano. Eso lo anunció también el periódico alemán de su época, el Kölner Zeitung. Alas góndolas revestidas de un material totalmente transparente, un material que desafortunadamente, y más tarde se sabría que perdía fuerza, perdía consistencia y también la transparencia demasiado deprisa, siendo al final descartado como un revestimiento de aviación por su peligrosidad y falta de, como os he dicho, de resistencia, falta de aguante en cuanto a cuando se recibían daños. Pero vamos, digamos, empleemos este tiempo que viene por delante para hablar del caso ruso, que es interesantísimo y de la mano, como os he dicho, de mis amigos de Zona Militar, del Kozlov PS. El profesor Kozlov, el jefe del Departamento de Diseño de Aviones de la Academia de la Fuerza Aérea Soviética, estaba ansioso por ver
¿Hasta qué punto era posible el construir una aeronave totalmente transparente? Muy difícil de ver por los artilleros enemigos sobre el terreno, artilleros antiaéreos, y sobre todo para sus cazas que patrullaban el cielo de forma, entre comillas, constante. En 1933 se hizo un experimento preliminar con un biplano Polikarpov U-2, cuya parte trasera del fuselaje y de la cola pues fueron despojadas de su recubrimiento de tela habitual y recubiertas con una lámina transparente llamada Celon. En 1935 se le fue asignado al Centro de Investigaciones de Zhukovsky el segundo prototipo del Yakovlev Air 4, que ya tenía su estatus experimental. El fuselaje fue completamente despojado de todo su recubrimiento y equipamiento interno para ser luego reensamblado, como se describe a continuación. A pesar de que la aeronave fue bautizada Neviny Samlyot, o sea, avión invisible, y perdona mi ruso, recibiría la inexplicable designación de oficial de PS. Y su primer vuelo fue el 25 de julio de 1935. Fijaros que hemos dado un salto en el tiempo. El biplaza en tándem Air 4, uno de los primeros diseños de AS Yakovlev, era un monoplano con alas en parasol, cuyo primer vuelo ya se dio en 1930, propulsado, eso sí, por un motor Walter NZ60 de 60 caballos y de 5 cilindros radiales. Y la estructura era, pues bueno, de la madera típica de aviación, prácticamente en su totalidad, y obviamente pues un recubrimiento también con una parte de madera y también de tela. El par de montantes de refuerzo del ala eran chapas de acero laminado con forma de un perfil de una sección de 64 por 32 milímetros. Por supuesto, Kozlov no podía hacer nada por ocultar en esos momentos los montantes ni los amortiguadores de caucho del tren de aterrizaje principal o del motor, ni del depósito de combustible, ni otras partes esenciales, pero le servía para probar un concepto determinado antes de avanzar más en el desarrollo de su nueva aeronave, de su idea, de lo que pensaba que tenía que ser el Kozlov PS. Prácticamente todo el fuselaje estaba cubierto por un plástico transparente de origen francés llamado Rhodoid, muy similar al celofán. Este estaba cortado en láminas y cada panel estaba perforado y asegurado a la estructura mediante remaches de aluminio insertados a través de ojales. En la medida de lo posible, las partes opacas fueron pintadas de plata blanco, una combinación de estos dos colores. Y se juzgó oficialmente que el PS había alcanzado resultados que tenían un alto grado de importancia para la nación, y estos resultados de las pruebas excedieron todas las expectativas, absolutamente todas. La visibilidad de la aeronave en la mayoría de los ángulos de visión y de alturas se redujo de manera impresionante. Tanto es lo que os digo que a una altura, como os he dicho antes, de unos 2.000, 2.500 metros, el PS era invisible, no se veía. En algún ángulo podías vislumbrar algo, una mancha del motor o las ruedas, pero era prácticamente invisible en su totalidad. Además del efecto de ser pues no visible, el recubrimiento transparente ayudó también a mejorar el campo de visión de los ocupantes y el trabajo del personal de mantenimiento por la misma razón. Y Kozlov pues hizo unos estudios preliminares para un avión de reconocimiento transparente. Imaginaros, ya en 1900, de los años 30, ya tenían una idea de lo que sería ahora, por ejemplo, con el F-35, que bueno, hago referencia por la sencilla razón de que las cámaras exteriores ayudan al piloto a ver su aparato sin nada debajo. Eso te da mucha ayuda para poderte localizar. Se esperaba que una pasada de vuelo a bajo nivel del PS pues no fuera fácilmente detectada, excepto por la casualidad de estar mirando en ese momento, en ese lugar donde iba a pasar el avión. Aunque por supuesto los observadores podrían reducir el ámbito de la búsqueda enfocándose sobre todo en la fuente del sonido, la fuente de emisión de ruido del motor. O sea que este último, pues jugaba un papel importante y que había que trabajar
en la reducción al mínimo de estos niveles de ruido. Años 30, señores. La única contra es que después de un par de semanas el recubrimiento transparente perdía su efectividad, en parte debido a su progresivo oscurecimiento, debido a la radiación solar, parte del efecto del polvo, de la contaminación, de las gotitas de aceite del motor que se iban depositando en diferentes partes del avión, y Coslov propuso avanzar en el desarrollo reduciendo la visibilidad de la estructura primaria y del motor y sus componentes, pero la VVS, Fuerza Aérea Soviética, pues tenía sus dudas sobre las propiedades mecánicas del Zelon, de este material, de este recubrimiento, y cómo se iba a comportar dicho material cuando se hiciera en uso operativo, en un requerimiento importante y que fuera sometido a un maltrato muy grande. Bueno, el proyecto se fue estancando, fue pasando el tiempo. Esto ya sabéis que pasó muchísimas veces en Alemania en la Segunda Guerra Mundial y en otros países, pero sobre todo los que han querido avanzar, los que han querido innovar. Y a principios de noviembre de 1935 el trabajo de un avión transparente pues sería transferido al Instituto Experimental de Pi-Gorokhovsky e incluido en el plan de 1936. O sea, se dejó, no se canceló, pero se dejó un poco para más adelante. Pero bueno, este más adelante nunca llegó y finalmente el avión transparente de Gorokhovsky pues nunca fue construido. Cosas de la vida. Bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, al menos nos hemos podido volver a reencontrar todos juntos y os dejo abajo pues las dimensiones, los pesos, prestaciones, la dirección de los amigos de Zona Militar y de donde un poco saqué la idea, que no fue de Zona Militar, que fue de una página de Instagram muy interesante que sigo habitualmente. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y nos vemos mañana o pasado. Seguramente lo haré vídeos cada 2 días y bueno, estoy preparando unos directos que vais a flipar. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!